Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Soy Roxana, tengo 26 años y aquí pues voy a estar hablándoles acerca de desarrollo personal, experiencias, recomendaciones, consejos, vivencias, emprendimiento y muchas cosas más acerca de todo lo que yo he aprendido pues a lo largo de mi vida y sobre todo en los últimos meses. Hoy quiero hablarles acerca del miedo. Tener miedo no está mal. Y no es un sentimiento, es una emoción y no podemos dejarnos llevar del miedo. Entonces quiero arrancar con esto. La emoción del miedo no significa que nos tenemos que dejar llevar de él, porque por muchas cosas nosotros podemos sentir miedo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy breve, y es cuando, me imagino que muchos hemos tenido la experiencia de estar en una montaña rusa o en este tipo de juegos. Por ejemplo, en la montaña que yo más alta he estado es en un parque aquí en Colombia que tiene aproximadamente unos 30 metros de altura. O sea, como un edificio alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando mis amigos, porque fue un viaje que hice con amigos, yo siempre he sido como toda, bueno, era como que un poco miedosa. Pero a veces también como que hago las cosas sin pensarlas, simplemente, o sea, tengo miedo, no me importa, lo voy a hacer. Entonces, ese fue el pensamiento que yo tuve al momento de montarme en esa montaña rusa. Yo dije, o sea, yo no voy a perder esta oportunidad, a mí me gusta sentir esa adrenalina, me gusta sentir esos miedos, entonces yo tengo miedo, pero lo voy a hacer, o sea, no me importa, lo voy a hacer. Entonces, chicos, esto es lo que les quiero decir, que muchas veces nosotros nos restringimos de hacer las cosas por miedo, pero no importa que tengamos miedo. ¿Qué nos falta para nosotros tal vez realizar algo cuando tenemos miedo? Fe. Les voy a contar, yo me monté en esa montaña rusa con todo el miedo del mundo. Yo dije, yo aquí me voy a desahogar, yo no sé qué locuras voy a gritar aquí, y así fue. Gritaba un montón de locuras, pero lo hacía con el miedo, pero igual yo estaba viviendo esa emoción tan espectacular, la adrenalina de estar alta y esos bajones, una vuelta, o sea, tantas locuras. Pero yo dije, o sea, tengo miedo, pero no me importa, yo voy para esa. Entonces, ¿qué tenía yo aquí? Fe de que a mí no me iba a pasar nada, de que yo iba a ser feliz. O sea, aún con el miedo que yo tenía de montarme en esa montaña rusa, yo sabía que yo iba a tener felicidad, y esto pues me llevó a hacerlo. Entonces, chicos, así hay muchísimas situaciones, esto es súper sencillo. Por ejemplo, cuando tenemos una entrevista de trabajo o cuando estamos emprendiendo, si estamos hablando con un cliente, tenemos ese nerviosismo, ese miedo al iniciar una llamada que nos puede consumir, pero también tenemos que dar el toque de fe y de seguridad que nos va a llevar a tener un éxito en esa llamada, en esa entrevista o en esa conversación. Entonces está el miedo y la fe. Muchas veces no podemos controlar 100% el miedo de hacer algo y no tener miedo de hacerlo, pero otras veces, que debería ser la mayoría de las veces, sí tenemos la posibilidad de agarrar ese miedo, no dejarnos controlar el momento por ese miedo. O sea, nosotros lo dominamos, decimos, sí, miedo, te tengo, pero te tengo aquí agarrado, y es más, tú me vas a impulsar a hacer eso. Entonces lo voy a utilizar a mi favor. ¿Qué pasa? Que vas a tener aún más emoción por querer hacer eso. Y eso es básicamente lo que yo siempre hago. Les voy a explicar desde mis vivencias. Yo era una chica muy tímida. O sea, yo para decir una frase, eso era súper complicado. O sea, yo decía, yo no entiendo cómo yo tengo amigos o amigas, porque yo no soy de tomar las iniciativas para tener un tipo de conversación con personas. O sea, me daba miedo, o sea, me daba muchísimo miedo, nervio, inseguridad hablar con las personas. Es algo que con lo que yo crecí, y a mí me preguntaban algo y mi opinión era muy, o sea, demasiado básica. Yo te contestaba así, no, por eso o por lo otro. O sea, mis respuestas eran súper básicas. O sea, de verdad que yo no entiendo cómo la gente hablaba conmigo, porque era algo muy aburrido. El tema es que
Yo he cambiado esto del miedo o de la inseguridad de hablar con personas, y muchas veces pues yo digo como que es una situación incómoda la que estoy viviendo, tengo que hablarle o preguntarle o contarle o hacerle un comentario a cierta persona y me da miedo hacerlo. Pero ¿cuál es el chiste aquí? Que yo lo hago con miedo. O sea, lo que yo pongo en mi cabeza es que el miedo no me controle y no me impida a mí lograr ese objetivo, que es lo que yo quiero. Necesito hablar con esta persona, necesito expresarle algo, necesito venderle algo, necesito contarle algo, necesito que me escuche. Pero a raíz de ese miedo que yo tengo, no puedo dejar que me controle y me arruine el objetivo que yo tengo. Entonces mi invitación, chicos, es a que abracemos la incomodidad. Esa es una frase que me gusta mucho, y es ese momento incómodo que sentimos cuando tenemos, por ejemplo, esta emoción del miedo, la abracemos y la cojamos a nuestro favor, y que sea un impulso para nosotros lograr eso que queremos hacer. O sea, que esa conversación que tengamos, no importando que tengamos miedo, la llevemos a cabo, la utilicemos a nuestro favor, y así vamos a lograr muchas cosas, mucho éxito. Así que, chicos, esa es mi recomendación para el día de hoy, y todo esto tiene que ver mucho con el desarrollo personal que logramos cada día, que en otro video les voy a estar hablando un poco más acerca de eso. El desarrollo personal diario es demasiado importante para tener una mentalidad, un mindset completamente diferente, donde estemos dispuestos y preparados para enfrentar problemas, situaciones, incomodidades como estas que les doy como ejemplo, que son mínimas a muchas más que se puedan presentar. Entonces, hoy los dejo con esto.